Esa fémina cute, ese grito, esa fémina cute, ese grito, ¿cómo puede ser que talento? ¿Cómo puede ser que lo mueve todo? ¿Cómo puede ser que talento? ¿Cómo puede ser que lo mueve todo? Ya no voy a perder nada de eso. Dime cuando pese te cate, no. Bueno, chavales, aquí estamos en otro episodio, capítulo, o lo que sea esto, de Dues, y hoy tenemos el placer de estar con Jaime, más conocido como La Vía Jaime. ¿Cómo estás, tío? Todo bien, tío, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y no, que nos hace mucha ilusión que esté aquí porque de verdad es un tío que se curra las cosas y de verdad se nota que le pone pasión a todo. Y bueno, vamos a empezar con eso. Siempre hacemos una primera pregunta, que es la primera vez que tiene sentido, porque tú eres el primer no murciano que sale. Qué honor. ¿Qué relación tienes tú con Murcia? Que si te relacionas algo, o tienes colegas, o has estado aquí. Pues de hecho sí, pues tengo mucha familia que es de aquí de Murcia. Mi abuela nació aquí en Murcia y estuvo viviendo hasta los veintitantos. Y los dos hermanos de mi abuela viven aquí en Murcia, con todos mis tíos, mis primos segundos. De hecho he quedado para comer ahora con ellos. Sí. Y de pequeño vine aquí como 2 o 3 veces. Aparte otra tía mía también ha vivido en Águila, entonces una ciudad que le tengo mucho cariño y que me resulta muy familiar, ¿sabes? Además recuerdo que vine un poquito antes de la cuarentena y a un bautizo, y yo iba con las expectativas muy bajas porque era cuando estaba el meme de Murcia como un poco, Que lo sigue terra estando, incógnita, ¿sabes? De una cosa rarísima. Y me acuerdo que vine un fin de semana y me lo pasé. Además, escuchando un montón de música que, por ejemplo, en Málaga, que parece una ciudad un poco más grande, más cosmopolita, no se daba en ese tipo de ambiente. Entonces, una ciudad que particularmente le tengo mucho cariño, que me resulta muy familiar y que siempre que vengo me encanta. Cuando me avisaron de venir aquí este fin de semana, lo recibí con mucha ilusión. Pues nada, tío. Me alegro de que te hayas recibido. Y no es por hacerte la pelota, de verdad que es así, que mi abuela es de aquí de Murcia. Sí, lo sé. Pues bueno, ya un poco para presentar quién eres tú. Eres un artista que está un poco en varios sitios. Eres DJ, productor, también tienes una agencia de comunicación. Ahí estoy, con varios frentes, sí. Pero luego también tú estudios como reglado, eres periodista y estuviste trabajando en el Parlamento Europeo. Sí. Es como... Bueno, todas esas cosas... ha investigado un poco, Coño, gracias, sí, ya te sigo mucho. Qué bueno, tío. Pero la cosa es cómo se relaciona todo eso. Porque es como... ¿Cómo te ha llevado una cosa a la otra? O qué... Pues ha sido todo un poco consecuencia de acciones y de siempre intentar como hacer cosas que me gustaran y que le pusiera ilusión. Y bueno, en concreto yo estudié periodismo un poco por no saber bien qué hacer cuando tienes 17, 18 años, y lo tenía un poco la profesión súper idealizada. De ahí, por un lado, conocí a un colega con el que empezamos un blog muy parecido a lo que tenéis ahora vosotros, pero en 2013, que eran otros formatos, mucho más por escrito y demás. Eso nos llevó a enfocarnos en periodismo musical, lo cual hizo despertar más todavía mi interés por la música y un poco por estudiar e investigar, no solo consumirla, sino consumir la música de una forma, digamos, proactiva. Sí. Y paralelamente me dieron una beca, que tenía 9 meses estudiando, trabajando en Bruselas. Ahí en Bruselas conocí a gente del Parlamento Europeo y acabé trabajando con ellos. Paralelamente yo seguía con lo del blog. Y ya hubo un momento en el que el tema del blog se estancó. Y como que me empecé a sentir más cómodo, en vez de diciéndole a la gente por escrito qué escuchar, poniéndoselo directamente, ¿vale? Y por eso empecé también un poco, pues, bueno, a practicar en casa pinchando y demás. Y la verdad es que una cosa ha ido llevando a la otra sin tampoco mucha planificación, hasta el punto en el que estoy ahora, que bueno, son casi 10 años después de empezar con el blog y unos 3 años después de empezar a pinchar y demás, y como que siempre me han surgido nuevas necesidades a raíz de lo que iba haciendo. Cuando ya empecé a pinchar y se me quedaba un poco corto, porque decía, tío, pero yo no quiero solo poner, quiero crear. Y ahí ya empecé a entrar en el mundo de la producción y bueno, y la verdad es que ahora mismo pues
Pues sí, estoy en varios frentes como tú has comentado. Me gustaría empezar a especializarme más en la parte de música, pero bueno, la verdad que me siento muy afortunado porque tenga tantas cosas y que todo esté yendo tan guay. Sí, y por ejemplo, cuando tú estabas con la beca en el Parlamento Europeo, ¿tú ya tenías claro o sabías que en algún momento querías dedicarte más a lo que es relacionado con la música? ¿O era más algo como que sabías que te gustaba, pero tú tampoco veías la posibilidad en ese momento igual? Es más lo segundo, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba en el Parlamento Europeo que sabía que no quería quedarme ahí. O sea, me pareció una muy buena experiencia como 6 meses, pues aprendes un montón Sí, sí, claro. y bueno, te relacionas con gente que es muy interesante conocer, de ver cómo trabajan y que incluso sus métodos de trabajo puedes aplicarlo también a la música. Un poco es como la forma de entender la vida Sí, sí, sí. y de todo el mundo aprendes pues de esta gente sobre todo. Y yo en aquel entonces tenía un poco idealizado todo el tema de pinchar, me encantaba, consumía un montón de Boiler Room y demás, Sí, te digo sí. 2016, pero nunca jamás hubiera pensado que yo podía tener, digamos, estar en esa posición. Al final de tanto consumir Boiler Room, hubo un momento que dije, esto a lo mejor te digo 2017 o así, dije, me voy a pillar una controladora. Luego la controladora se murió del asco, se cogió polvo, la cogí un par de veces o Sí, tres. sí, que te Dije, tío, esto no entiendo nada, no lo estoy haciendo bien, tal. Y ya lo reactivé un poquito antes de la cuarentena, que empecé yo a organizar mis propios eventos y dije, tío, pues si estoy ya aquí organizando eventos, pues me gustaría tener mi sitio un momentito para Claro. poner mi música. Y ya así un poco también el ver que a la gente le gustaba y ver esa reacción lo que me animó a seguir intentando indagando y hacerme mejor DJ. Pero volviendo a la pregunta, no lo tenía planeado, la verdad. Y tú, bueno, va un poco en la presentación también que te he hecho, pero es como que no solo se te puede encasillar en que eres DJ o productor o en el mundo de la música, sino que, por ejemplo, en Instagram, ahora creo que ya menos, pero hace un tiempo hacías como más divulgación de geopolítica o de cosas históricas, como que se nota que tienes curiosidad por todo en general. Y la cosa es que de dónde te viene esa curiosidad por el mundo, ¿sabes? Por todo en general, porque no es Sí. solo la música, es como... Pues, tío, es buena pregunta. Yo creo que hay una parte que es innata, que entonces está en la personalidad de cada uno, y yo es verdad que desde pequeño soy un tío muy curioso para lo que me interesa. Es decir, cuando hay algo que me aburre, me evado y soy incapaz de fijar mi atención como más de 15 segundos, por mucho que lo intente, solo por quedar bien y por educación, mi cabeza como que se evade. Pero como algo me guste, como que profundizo y estoy súper concentrado y me pasa desde pequeño. Supongo que hay una parte innata, pero yo recuerdo que yo con 6 7 años me leía el periódico, pero por pura no sé, por ver lo que había, ver las fotos y me interesaba, ¿sabes? Y me acuerdo también que con esa edad, con 7 años así, en unos Reyes o Navidades me regalaron un libro que era el Atlas Geográfico Universal, un libro de estos para Sí. niños, pero de geografía. Sí, sí. Y yo empecé, digo, tío, qué interesante, estaban todas las banderas del mundo, los países, lo empecé a mirar y me empecé como a maravillar un poco por el hecho de decir, hostia, que hay un mundo ahí fuera y que tengo que conocer, pues todo Sí, esto sí, existe. claro, claro. Y a raíz de eso, pues digamos, eso siempre lo he tenido ahí. Y sí que es verdad que, bueno, que ahora sí que intento que la gente me conozca un poco más por la rama musical, pero yo al final vengo del periodismo y ejercí como periodista tanto en el Parlamento como en Agencia F casi 2 años, 3 años, y en concreto era periodismo internacional, entonces esa Sí, parte sí, un poco claro. de interesarme por lo que pasa ahí fuera siempre está. Solo que es verdad que ahora, pues bueno, quiero, digamos, profundizar un poco más en el campo musical, pero al final también el nombre de La vida de Jaime, un poco Claro, por sí, sí. abarcar todo lo que me gusta a mí como persona dentro de lo que yo le enseño al mundo, pero no solo producción o pinchar o contar historias o dar opiniones políticas, sino, bueno, al final es Sí, sí. el todo es el concepto. Porque también hemos visto como que, por ejemplo, con tu merchandising, por así decirlo, es como que no te quedas simplemente en una camiseta o algo así, sino que
ahora ha sacado un balón de fútbol. Ay, tío, pues te podía haber Ha traído sacado- uno, macho. No, no te preocupes. Pues no, Pero no he que caído. ha sacado eso, el balón, tiene un desayuno en Torremolinos Sí. con tu nombre. ¿Cómo se tiene? O sea, es como... Porque vale, una camiseta, yo me puedo hacer una camiseta, pero yo no puedo tener un desayuno en un bar con mi nombre y que yo A ver. haya hecho. No sé, o sea, no sabría decirte cómo se me ocurren estas cosas, ¿vale? Es un poco, y no fumo petardos, pero es un poco fumada, ¿sabes? Sí, sí. A ver, se me ocurre una idea, se me pasa por la cabeza y digo, y si, no sé, también es verdad, por ejemplo, el caso de los balones ha sido una fumada, a raíz de que a mí siempre me ha gustado jugar al fútbol y estos últimos 4 o 5 meses juego todos los lunes al fútbol, entonces como que ya estoy súper pesado. A mi pareja todos los lunes le llega una crónica a las 10:30, 11 de la noche de cómo es el partido, y a mis socios en la empresa ahora el fútbol es mi nueva cosa. Bueno, y ahora estoy con la escalada, así que no te extraña que el próximo merchandising sea algo de arnés o algo así, ¿sabes? Sí, sí. Y luego con el tema del desayuno, la cafetería donde es el desayuno, una cafetería que yo voy mucho y que me gusta mucho, tengo muy buena relación con los dueños. Entonces yo saqué un tema en noviembre que era Buenos Días y que todo digamos, el universo del tema giraba un poco en torno a la primera hora de la mañana. Y estando ahí, que voy casi todas las semanas, dije, oye, ya como que fue más fácil hilar cabos porque ya había una relación personal. Sí, sí. Y de hecho el menú, el bocadillo que tiene el menú es lo que yo pido, que ellos tenían en carta un bacon queso y a mí me gustaba, yo les daba ya de la confianza de ir muchas veces, decía, oye, ¿y si le pones esto? Y de ahí salió un poco eso. Sí, sí. Y nada, la verdad que yo, por ejemplo, con el tema de merchandising, intento al final alejarme un poco de lo típico. Al final hay muchísimos DJs, muchísimos productores que hacen además un trabajo excepcional, entonces para, digamos, crearte un poco un sello personal, soy partidario de tirar un poco de lo que de verdad te llame, te mueva y no de digamos, ciertos clichés, ¿sabes? Claro, claro. Pero bueno, ya cuando venga a Málaga, no sé, el desayuno termina en enero, pero... En enero. Pero si vienes Pero bueno, te llevo. seguramente le seguirán poniendo el nombre tuyo, ¿no? Sí, yo creo que puede que se quede, sí. No sé, eso ya depende de ellos. Eso es como en la facultad nuestra, que hay un bocadillo con el nombre de un alumno que siempre pedía el mismo bocadillo y le pusieron el nombre. Y allí, pues, no sé cómo se llamaba, no me acuerdo. Pero sí. Eso sería una aspiración, la verdad. Y por otro lado, leí por ahí que tu tío es el cantante de Danza Invisible. Sí, oye, tío, has hecho tu research, Coño, hombre. Muy bien, coño, Tengo sí, que hacerlo. joder, qué bien. Pues sí. Y la cosa es como que luego tú te querías, o sea, que un poco, por así decirlo, tú, por lo que ahora te dedicas un poco a ser DJ y a todo este mundo, es como puede venir un poco relacionado por cuando tú de pequeño ibas y lo veías y estabas muy pues en la feria o en los conciertos y todo eso, y que me parece curioso porque muchas veces yo, por ejemplo, yo mismo también me he dado cuenta que a las cosas como que de verdad me gustaría hacer están relacionadas con cosas que yo he hecho de pequeño o con... Que al final Claro. es como un poco una forma de seguir sintiéndose vivo, ¿no? Que no sea simplemente... Pues me parece buena reflexión. Yo creo que al final los estímulos, las cosas que te mueven de pequeño siempre dejan un poco un pozo en la persona que te convierte en los años ya un poco más de madurez. Y en concreto ese tema, es verdad que yo desde que tengo uso de razón, mis padres me llevaban a los conciertos de mi tío Javi. Y que bueno, es Danza Invisible, grupo mítico de los años 80 en Málaga y en toda España Sí, realmente. sí. Y yo me acuerdo que, tío, siendo tan niño, ver a mi tío delante de tanta gente, con humos, luces, los micrófonos, todo el mundo cantando sus canciones, pues como que me parecía lo más guay que había en el mundo. O sea, Sí, era sí, como, claro, tío, esto claro. es que quiero ir a todos los conciertos. Además, yo me sabía todas las canciones. Me acuerdo que mi padre me cogía a caballito y yo estaba... Y lo vivía y veía a mi tío y decía, oh, tío, qué guapo. Entonces, yo creo que eso, casi 20 años después, se tradujo en que nunca tuve como mucha inseguridad a la hora de mostrarme hacia la gente Claro. del público, porque de hecho Ya. me gustaba. Sí, sí, O y sea, ya tenía un ejemplo... de Exacto, alguien y siempre yo creo que he tenido como un interés en decir, me gustaría ser un poco el centro de atención y que la gente vea lo que hago. Que es verdad que mucha gente, y es totalmente comprensible, que a lo mejor
ese momento en el que le pones los focos, por muy talentoso que seas, pues a lo mejor te pueda acongojar un poco, porque es normal. Pero en mi caso era como, me daba ilusión, ¿sabes? De, hostia, quiero hacerlo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y me encanta un poco estar en ese papel, la verdad. La música y todo lo relacionado con ella, bajo mi punto de vista, es un poco lo que hace la vida más fácil de llevar. Porque muchas veces, sea cual sea tu estado de ánimo, sea que estés muy bien, sea que estés muy mal, siempre vas a tener una persona que ya ha pasado por ahí y que ha hecho una canción expresando eso y tú la puedes escuchar y sentirte como comprendido, ¿no? Cuando muchas veces no te sientes comprendido por, no sé, por lo que sea, ¿no? O dices, joder, es que no sé explicar lo que me pasa y de repente escuchas a alguien y él te está diciendo lo que te pasa sin darte tu cuenta. Sí. Y es como que coño, incluso te monta tal película que tú lo estás viendo todo y te puede llegar a hacer sentir tantas cosas. O por ejemplo, Drake, que tiene muchos comentarios en sus canciones que pone, joder, estoy ahora mismo llorando por unos días que ni siquiera he conocido, ¿sabes? Y es un poco eso, y es como, no sé si tú has llegado, o que te dedicas más a todo esto, has llegado a alguna conclusión de cómo la música, que simplemente es como una sucesión de sonidos, puede hacernos sentir tantas cosas, ¿no? Porque es como, esto viene de muy atrás, ¿no? Que simplemente con ruido, y es que te pones a pensarlo y simplemente la música es una sucesión de sonidos y eso hace que te sientas de una manera o de otra. Pues, bueno, hace relativamente poco vi un reportaje en Netflix de una documental, se llama En pocas palabras, bueno, documental, como una serie documental, y uno de los, son como píldoras de 20-25 minutos que explican algún tema social o antropológico, y lo desarrollan levemente, pero bueno, te hace un, digamos, una visión panorámica de ciertos temas. Y había uno que era sobre la música, y básicamente después de 25 minutos, que serán 25 minutos un poco abordando lo que tú acabas de plantear, de tío, después de todo, si vas a la sustancia, son sonidos sucesivos que en vez de percibirlos como ruido, los percibes como algo que tiene sentido. ¿Y por qué? ¿Cuál es la matriz de todo eso? La realidad es que nadie lo sabe. El por qué, pero es un hecho de que es así. Es decir, yo creo que la música llega donde no llegan las palabras. Y a veces es interesante porque una canción o no sé, un álbum puede significar para ti algo que totalmente distinto a lo que el artista hizo cuando lo creó. Sí. Pero eso es lo bonito, porque una vez, siendo artista, una vez que publicas tu trabajo, ya no solo te pertenece a ti, también le pertenece a cada persona, claro. Y cada persona hace una interpretación distinta. Es decir, a lo mejor para mí, por ejemplo, una canción de Outkast me puede recordar a mi año de Erasmus, porque la escuchaba mucho ese año de Erasmus, y en concreto me puede recordar a mis fiestas de Erasmus con mi colega francés y un poco a la sensación de decir, hostia, soy joven, universidad, internacionalismo, pero a lo mejor esa misma canción, Roses de Outkast, para una persona, para ti significa otra cosa, significa un recuerdo de un fin de semana en Mazagón, que estuviste, o ¿sabes lo que te digo? Sí, y creo que esa parte es muy bonita. De hecho, me acuerdo que Childish Gambino lo dijo cuando hizo lo de This is America, que fue un pelotazo a nivel mundial y tal. Mucha gente le preguntaba como por los significados de sus letras o del videoclip que hizo, ¿te acuerdas? Un videoclip súper metafórico y demás. Sí. Y él dijo, rollo, creo que ya no estoy en posición de explicar con qué sentido hice toda esta referencia, porque la gente la interpreta de otra forma y es igual de válido. Claro, ¿sabes? Claro. Pero muchas veces cuando la gente hace críticas musicales, a lo mejor saca ideas o relaciones que el propio artista ni las había pensado. Claro, claro. Pero no por eso dejan de ser falsas. Es decir, claro, a una persona le ha despertado eso y creo que es totalmente válido. Es como un cuadro o una película. Sí. Al final el arte, el arte es arte porque despierta sentimientos de las personas que lo consumen, que lo reciben, y no siempre tiene que ser el mismo sentimiento en todo. Y eso es la parte bonita, que al final cada persona interpreta la música con un sentido propio y un poco contextualizado con su vida personal. Y creo que esa es la parte más mágica realmente de esto. Y bueno, no sé si más o menos... No, o sea, es lo que... Sí, es que era demasiado general y tampoco... Sí, luego al final, pues bueno, sí que es verdad que dentro de la música hay ciertas leyes de que suena bien, que suena mal.
Es decir, ¿sabes? Por ejemplo, que la escala de do, pues es el do con el sostenido, que el re sostenido y el mi. O sea, hay cosas como que son así, Sí, y son sí, así. sí. Pero luego, ¿por qué unas cosas suenan bien y otras suenan a ruido? Pues creo que nadie lo sabe y que no hay nada escrito, pero que al final todo se reduce un poco en que tú a la hora de hacer música tomes buenas decisiones o decisiones creativas y decisiones pobres. Y creo que al final también a mí personalmente lo que me gusta de la música es que puedes hacer literalmente cualquier cosa, o sea, cualquier sonido, cualquier referencia ahí fuera puede traducirse dentro de una canción y que al final entra un poco tu criterio de seleccionar esto sí, esto no, ¿sabes? Sí, que al final eso yo creo que es lo que más vale, porque al final, a la hora de, por ejemplo, cualquier cosa relacionada con la creatividad, ya no es solo lo que se te ocurre, sino lo que filtra, lo que crees que va a valer y lo que no. Es eso que al final, no creo que sea innato, porque creo que también se entrena, por ejemplo, consumiendo cosas relacionadas con ese ámbito, ya sea por la moda, la música o cualquier cosa, y es como que te vas creando una biblioteca en tu cabeza, que eso te hace decir como, vale, esto creo que sí va por este lado o esto no. Eso creo que fue Jacob Collier, ¿sabes quién es? Bueno, un chico americano o anglosajón seguro, que es un poco digamos, un cerebro musical, un genio musical. Sí. Y me acuerdo que él lo decía, de, tío, al final muchas veces la gente cree que hay reglas súper herméticas a la hora de crear música, por ejemplo, con lo que te he dicho de la escala, o productores de electrónica que dicen, no, es que esto o está bien o está mal, es decir, el kick siempre tiene que tener un sidechain Sí. con el bajo, y si no, no. Y necesitas quitar y eliminar la frecuencia porque si no está mal. No es así, es decir, no creo que haya un parámetro para decir bueno o malo, sino, como te he dicho antes, buenas decisiones, decisiones creativas o decisiones más mediocres. Y al final, por ejemplo, cuando escucho a gente como Ralph Fichu, por Sí, ponerte un ejemplo sí, sí. de España, lo piensas y la estructura que está haciendo de una canción es totalmente caótica o no, Sí, sí, lo pero es, es creativo realmente. y llega a la gente. Está bien, ¿sabes? Nadie le puede decir a Ralph Fichu, es que tío, Máquina Culona, cuando entran los primeros 8 tiempos, entra eso súper distorsionado y creo que va como un poco fuera. Claro, Está claro. guay. Sí, sí. O sea, a lo mejor hay veces que ir fuera de tiempo puede estar guay. Por ejemplo, el Blueface o lo de Totiana iba fuera de Sí, tiempo. sí, sí. Ice Spice va un poco fuera de tiempo. Incluso Baby Trick, que es una persona un poco más polémica y tal, pero va fuera de tiempo y no está mal de por sí. Claro, O claro. sea, al final tú lo que necesitas es un poco de enseñarle algo a la gente. Claro. Y en eso no creo que uno pueda pretender que haya como reglas como si fueran aritméticas. Claro, ¿sabes? claro. Al final la creatividad no entiende eso, igual que pasa en la música o en el cine. A lo mejor un cuadro que sea un lienzo en blanco y 3, 4 pinceladas y puede convertirse en algo que a la gente le llame un montón, mientras que un hiperrealismo puede pasar más desapercibido. Sí, Es claro. que no hay, digamos, yo soy muy poco partidario de establecer como reglas estrictas, ¿sabes? Claro, porque al final la música la hace la gente que hace música o la gente que al final es público de la música, ¿no? Es lo que valida o no valida realmente, pero Claro. que eso, que no, yo veo absurdo tener reglas con todo lo relacionado con esa parte creativa. Claro, al final, por suerte o por desgracia, muchas veces asociamos como validez el reconocimiento ajeno, ¿no? Que no tiene por qué ser así. Claro, O sea, claro. yo creo que al Sí, sí, final también. la única validez es el reconocimiento propio al trabajo de uno. Y el reconocimiento ajeno nunca es, digamos, sinónimo de Claro, la, de que la calidad de esté tu bien, trabajo. sí. Porque no quiero entrar en nombres propios, pero sabemos que hay un montón de gente que quizás está en una posición mediática o su música o su arte llega Sí. a una audiencia muy amplia sin ser eso, digamos, consecuencia de la calidad magnífica de su Sí, sí. trabajo. Claro, Sí, claro. creo que hay muchos factores ahí que no te puedes guiar solo por eso para No, creer claro, que está, claro. que estás validado. Sí, sí, sí. Pero bueno, volviendo a ese tema, hay un montón de opciones ahí fuera y todo se traduce, al igual que pinchar, yo lo intento ver como que al final lo que tú haces es tomar decisiones. Punto. O sea, Sí, sí, sí. si lo reduces al, Sí, sí. al mínimo, tú lo que haces pinchando es decidir qué canción suena y en qué momento la vas a cambiar con otra y de qué forma lo vas. Y al final, para tomar buenas decisiones, pues necesitas tener, digamos, un abanico, en mi opinión, un abanico lo más amplio posible de música. También tener experiencia
haber visto cómo en otras fiestas funcionan, y toda esa, digamos, esa experiencia, ese conocimiento es lo que te hace ser más, o sea, te da más opciones a tomar buenas decisiones, digámoslo así. Sí. Pues ya cambiando un poco de ese tema, el otro día cuando estaba por tu página web un poco Ah, ¿lo viste? mirando, sí, vi tu carta tuyo de 20 años, que me recordó mucho a, no sé si está relacionado con eso, una carta que hizo Frank Ocean en Tumblr de él Total. hace 5 años, creo, ¿no? Que él es, Sí, sí, cuenta, sí. y cuenta toda su historia y de repente dice, y ahora está en un avión a no sé dónde porque no sé quién te ha llamado, y Sí. es como, y me Sí, recordó mucho a eso. está súper inspirada en la carta que Frank Ocean escribió a su yo de hace 5 años, y de hecho termina un poco como él la termina, Sí, sí. de baja un poco tierra del aquí y ahora. Y es verdad, bueno, yo lo tenía en mente cuando me puse hace un par de semanas a sacar un poco como las notas de la década, ¿no? Hacer un poco balance de todas las cosas que me habían pasado y tal, porque bueno, al final, pues bueno, eso es una fecha señalada, ¿no? Sí, sí. Y me acordé de ese artículo de Frank Ocean, lo leí, me inspiró mucho y dije, bueno, a través un poco de esta estructura me voy a contar yo la historia de cómo han sido estos años. Y bueno, sí, súper inspirado en Frank Ocean, que aparte es de mis artistas favoritos, Sí, y una referencia absoluta en todo lo que hace. Y la verdad es que me sentó bien el hacer ese balance un poco, porque a veces con las prisas del día a día y un poco la sociedad tan angustiosa de todo, de tan volátil y tan intenso, a uno se le olvida un poco el hacer, el incluso. mirar las cosas más a largo plazo y decir, hostia, pues a lo mejor a tu yo de hace 10 años le hubiera gustado mucho saber dónde estás ahora, ¿sabes? Que Claro. eso es un Sí, poco sí, lo más sí. importante, ¿sabes? Y que nos daría algún consejo a... Sé que no eres de como tú tienes que hacer esto o lo que sea, pero algo que a ti te hubiera gustado que te dijeran cuando tenías 20 años, que nosotros los tenemos. Vale. A mí yo de 20 años, y por tanto también a vosotros, me gustaría haberle dicho, por un lado, ser constante. Creo que la clave está en ser perseverante con las cosas que hagas, no solo en el trabajo, que muchas veces lo asociamos solo al trabajo, pero sino también en cuidar las relaciones, en hobbies. Es decir, no busques como la recompensa inmediata, porque las cosas cuando se hacen a fuego lento se maridan, están más buenas, ¿sabes? Sí. Por otro lado, cuando vengan reveses, no te tomes las cosas de forma personal. Personal en el sentido de creer que es por tus cualidades, por tus atributos personales, porque hay muchos factores que juegan en, en los contextos sociales, y a veces si las cosas no salen es porque a lo mejor no es porque tú valgas más o valgas menos, sino porque no estás en el sitio donde te valoran. Claro. Hay metáforas en ese aspecto, un montón de metáforas que he visto en internet, y es verdad que a lo mejor si aquí hubiera un cuadro, sea cual sea, pasaría totalmente desapercibido. Pero ese mismo cuadro lo pone en una galería de arte, Sí, y aumentaría su valor. de Virgil, ¿no? Exacto, que Virgil dijo- Abloh decía eso. Y es totalmente así. Es decir, por ejemplo, esa pera aquí, pues tú la ves, esa... Sí, sí. y como que ni siquiera recapacitas, pero lo ves en una concept store y de repente dices, una pera. Sí, sí. Y lo mismo pasa con las personas, ¿sabes? Es decir, al final todos tenemos potencial, todos los seres humanos en el planeta tenemos potencial, y lo difícil es encontrar, estar en el sitio donde la gente de verdad te valore y te ayude a exprimir lo máximo. Y por último, no os droguéis. Creo, por mi experiencia, que pese a que puede ser súper divertido y te puede dar experiencias súper graciosas, súper surrealistas, y creo que esa parte está bien, pero hay una fina línea entre disfrutar y considerarlo como algo habitual, y mata muchísimo tanto la creatividad como la disposición a digamos, cultivar relaciones Sí, hacer personales cualquier y cosa. profesionales. Lo sé por mi entorno, por lo que estoy viendo, y creo que es algo totalmente prescindible en la vida. Sí, sí. La verdad. Yo también lo pienso. Con eso sería todo. Pues ya está, esto queda papel y boli y apuntarlo. y ya también un poco que hagas promo de Recreo, que es la fiesta que tú haces en Torremolinos, Sí. y también un poco
tampoco reivindicar, porque tampoco creo que... Pero la importancia de este tipo de fiestas, porque en la mayoría de ciudades que no son Madrid y Barcelona, pues solo igual hay una opción o ninguna. Entonces, por ejemplo, aquí en Murcia tenemos la Passion Fruit, que ayer estuviste pinchando allí, y que, coño, siempre las flores, cuando la gente está viva, para el 3UB, para Jack y para todo el mundo que está ahí, que lo hace posible aquí. Y tú lo estás haciendo ahora en Torremolinos. Pues a ver, yo tengo la sensación, por lo que por ejemplo vi allá aquí en Murcia y lo que yo veo en Recreo, que las cosas están cambiando. Y que la gente joven, la generación, por ejemplo, vuestra generación, que es un poco más joven que la mía, ya no se contenta con lo que para la mía funcionaba o para la anterior. Y creo que al final las cosas cambian muy a paso de tortuga, porque hay muchos intermediarios, por ejemplo, el mundo de la noche, hay mucho, o sea, depende al final tanto de promotores como de dueños de establecimientos, de artistas, son muchas cosas que tienen que cambiar a nivel mentalidad, también la propia gente que asiste, pero sin duda creo que las cosas están cambiando y personalmente creo que a mejor. Tengo la sensación, hay excepciones, pero que la gente que está empezando a salir ahora, la gente de 18 a 23, 24 años, es gente que en general es mucho más abierta, más respetuosa con los demás, ya sea la orientación sexual o de género o las formas de vestir. Creo que la mentalidad está mucho más abierta en ese sentido y que hay menos prejuicio y menos sensación de yo soy estándar y un poco la arrogancia que te puede dar eso. Y tío, y creo que también lo que pasa que es bonito es que no está siendo todo irradiado en Madrid. Hay muchos colectivos que hacen cosas muy interesantes en muchos puntos de España. Murcia, Málaga, en Vigo, en Bilbao y en Zaragoza. Hay muchas ciudades donde hay colectivos que están encontrando un poco su espacio y la comunidad que los apoye. Entonces yo me gustaría pensar, por ejemplo, en Málaga, o sea, yo estoy frito por dejar de ser el único que hace este tipo de cosas. Porque al final, cuando se crean más cosas así, eliminas el no de la ecuación. Es decir, no es la competencia, mi competencia no es, por ejemplo, Fiebre, que es otra fiesta muy parecida en Málaga. Mi competencia es que no salgas. Cuando tú creas muchas fiestas de ese estilo, contribuye a crear una comunidad, entonces ya la gente dice, vale, voy a Fiebre, voy a Recreo o voy a Palmera Club, me la acabo de inventar, ¿no? A la nueva que se ha inventado. Pero ya metes a la gente un poco en este o este. Elimina el no de la ecuación. Claro. Y es contra eso lo que tenemos que combatir la gente que hacemos cosas un poco más alternativas, con que la gente salga. Me da igual que un día vaya a una a otra. Pero está ahí, estate metido en la movida, porque así es como generas de verdad un cambio generacional, culturalmente hablando, ¿sabes? Y bueno, y la verdad es que, por ejemplo, en Málaga, creo que las cosas, y no creo que no es arrogante decir que yo he contribuido un poco a cambiar la escena cultural nocturna en Málaga. Bueno, cuando digo yo, digo José y yo, que somos los socios de Recreo y toda la gente que forma parte de Recreo. Y creo que es la semilla de algo que puede llegar a ser mucho más grande, tanto en Málaga como fuera de Málaga, de decir, tío, al final el ocio nocturno es una parte muy importante en nuestras vidas, una parte de expresión, una parte de diversión, de incluso autoconocimiento personal. O sea, para mí pasárselo bien es algo muy serio. O sea, creo que en nuestra vida es un momento importante de realización y creo que lo que vamos a hacer, gente como nosotros, como Passion Fruit, como todo este tipo de movidas, viene para quedarse porque hace sentir a la gente bien. Es decir, cuando dejas que la gente se exprese como quiera, la gente se empodera y se siente cómoda con lo que ellos son y no tienen que jugar a ser ningún arquetipo definido. Y creo que eso es siempre positivo. Y cuando digo prototipo, no solo digo un chaval que se pinta la uña o que tenga el mulet más extravagante, sino también digo el tío más, pongamos, normativo de camisas. Si esto es lo que tú eres, te queremos, tío. Claro. O sea, yo quiero que la gente saque pecho de lo que es, pero de lo que es de verdad. Sí, ¿sabes? no de que se tengan que vestir de cierta manera solo Exacto. para... Por eso creo que es muy importante el eliminar etiquetas, el ampliar el abanico de géneros musicales y que al final darle a la gente un poco una Macedonia, ¿sabes? Una ensaladilla rusa y que la gente se quede con lo que más le gusta. Pero ofrecerle a la gente... Que puedan elegir. Exacto. Creo que así es como de verdad contribuye a que la gente se sienta cómoda con lo que son y puedan, digamos, avanzar un poco en el autoconocimiento de qué quiero, qué no quiero en la música, en la cultura y en la vida también, ¿sabes? Sí. Pues nada, pues yo creo que hasta aquí
está bien, por aquí lo vamos a ir dejando. Pues genial, tío. Y mil gracias de verdad por... Gracias a ti por la acogernos invitación aquí. al podcast y por el trato. La verdad tío, que súper bien y ojalá vuelva a Murcia pronto. Pues sí, ojalá que sí. Pues nada, nos vemos pronto.